Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Amén. Vamos a orar. Gloria sea al Señor. Levante sus manos conmigo al cielo y vamos a orar por esta palabra. Señor, Padre, Dios mío, te damos gracias en esta mañana preciosa. Estamos aquí para aprender de tu palabra. Hoy queremos, Señor amado, como todos los días, que tú nos hables a través de tu santa y eterna palabra, Señor. Gracias por la palabra que se predica todos los días, Padre, en tus iglesias, en las calles, en los parques, en las cárceles, en los hospitales, Padre amado, en todo lugar, en la radio, en la televisión. Gracias porque este evangelio del reino es predicado a todo el mundo, a toda nación, para testimonio, y entonces vendrá el fin, Señor amado. Gracias, Padre, porque este evangelio se predica con libertad, porque esta palabra, Señor, no es palabra muerta, no es palabra de hombre, sino que es palabra viva, palabra de Dios, palabra que sale del corazón de Dios para nosotros que somos sus hijos, para el pueblo de Dios, el pueblo santo, el pueblo que tú has levantado aquí de entre los hombres, Señor amado. Gracias porque en tu palabra meditaremos de día y de noche. En tu palabra está nuestra delicia. Amo tu palabra y en ella me deleito de día y de noche. Gracias te doy, Padre. Gracias te damos, Hijo. Y gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre, gloria sea al Señor. Bien, veamos lo que nos dice esta palabra. Gloria sea al Señor. El joven Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amado hermano, cuando sucedió esto, el sacerdote que estaba ministrando en la casa de Dios era el sacerdote Elí. El sacerdote Elí, el que había sido llamado a ministrar, a enseñar la palabra de Dios al pueblo, dice la Biblia que ya había envejecido, que sus ojos empezaron a oscurecerse, que de pronto, de lo viejo y cansado que estaba, había descuidado el ministerio, había descuidado su oficio, y se había sentado plácidamente. Este sacerdote tenía dos hijos, el uno llamado Omni, el otro Finés, y estos dos hijos eran los que le iban a suceder pronto al sacerdote Elí. La tarea del sacerdote Elí, amado hermano, no solamente era primero enseñarle la palabra a la iglesia, a la congregación, no. El error de Elí fue que descuidó la familia, que descuidó su hogar, que donde él tenía que haber primero puesto el cimiento, el fundamento, no era en la congregación, sino en su casa, en su familia, con sus hijos. Porque los hijos de Elí, dice la Biblia, eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios. ¿Y cómo es eso?
Si se supone que su padre era el sacerdote en ese tiempo, el encargado de enseñar la palabra, el que traía la revelación, la visión, el que traía el conocimiento de la palabra de Dios a la iglesia. Pero dice la Biblia que estos hijos eran impíos, no tenían conocimiento de Dios. Y este sacerdote los veía a los hijos, miraba el comportamiento y la conducta de los hijos y no los amonestaba. Dios ya le había llamado la atención. Por esto, por lo que tú sabes, el ministerio no va a permanecer en tu casa. Voy a destruir para siempre tu ministerio. Nunca más se levantará en tu descendencia un sacerdote que ministre en mi casa. Por cuanto tú sabes lo que has hecho, le dijo Dios al sacerdote Elí. Dios lo advirtió, le dijo que corrigiera, que amonestara a los hijos. Pero dice la Biblia que este sacerdote se había sentado plácidamente a mirar lo que sus hijos hacían, y los hijos cometían impiedades. Los hijos cometían, amado hermano, arremetían contra las ofrendas que el pueblo traía. El pueblo traía ofrendas santas que tenían que ser mecidas en la casa de Dios por estos sacerdotes. Pero dice la Biblia que estos hombres, amado hermano, se engordaban con las ofrendas que traía el pueblo. O sea que estos hombres hacían lo que le daban la gana dentro del pueblo, dentro del templo, dentro de la congregación. Amado hermano, es tremendo este cuadro que estamos viendo aquí, porque no estamos lejos de nuestra realidad como iglesia. Igual que en estos días, igual que pasó en aquellos días en el Antiguo Testamento, es lo mismo que estamos viendo ahora en el Nuevo Pacto en determinadas congregaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que es así, que es verdad? ¿Qué es lo que vemos ahora? ¿Qué es lo que miramos en las congregaciones? Hemos visto en las congregaciones que los pastores, los ministros que han sido puestos por Dios para traer una palabra viva al pueblo, amado hermano, han quitado la palabra de Dios de los altares. Ya no sacan un tiempo para orar, ya no sacan un tiempo para meditar, para escudriñar, para preparar el mensaje de la palabra de Dios, sino que hermanos se paran y como ellos aprendieron a predicar bonito, como ellos fueron a un seminario, a un instituto, como ellos tienen palabra fácil, como son elocuentes, como sus mensajes son muy floridos, pero no tienen nada de espiritual esos mensajes, porque son almáticos. No pueden transformar ni cambiar la vida espiritual de sus hijos ni de la congregación. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Por eso es que el Espíritu Santo ha traído esta palabra para todos los ministros, para los pastores, los líderes, los obreros, los maestros, los evangelistas, los apóstoles que me ven por este medio. Tienen que volver a la palabra. Tienen que volver a la senda antigua. Tienen que caminar por la senda antigua. Tienen que volver a la palabra. ¿Qué es lo que vemos en los altares? Vemos a hombres no regenerados ministrando la palabra. Vemos hombres que han dejado la palabra y la palabra escasea en esas congregaciones. Y lo vemos como escasea, porque vemos en ellas, vemos teatro, vemos dramas. Vemos qué cosa, amado hermano, vemos en los altares cuando salen ellos. En Perú hay una iglesia, mi amado hermano, donde las hermanas hacen un desfile de modelo como hacen Miss Universo y salen con interior, amado hermano. Allá en Perú, en iglesia, amado, han quitado la palabra, amado. Otro, los llamados cantantes de concierto, amado hermano, en vez de cantar cánticos espirituales, en vez de adorar a Dios y alabar a Dios con salmos, con himnos, amado hermano, han transformado la casa de oración en una discoteca, luces psicodélicas, cámaras de humo, amado, y todo es un espectáculo de la carne. Y ahí no se predica la palabra de Dios. Ahí lo que se predica y lo que se ve es el libertinaje de la carne.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alábale que Él vive. Bendito sea su nombre. La palabra de Dios escasea en muchas congregaciones. Y esto lo sufre la iglesia. La iglesia es la principal que sufre. Porque cuando la palabra de Dios escasea, escúchame bien, mi amado hermano, cuando la palabra de Dios escasea en una congregación, esa congregación es presa fácil de los espíritus engañadores. En esa congregación, cuando no hay palabra de vida, palabra de verdad, vienen doctrinas de demonio, vienen espíritus engañadores a reemplazar la palabra que no hay en ese lugar. Y entonces el pueblo empieza a caminar en un despeñadero espiritual, empieza a caer en práctica, mi amado hermano, como el espiritismo, una práctica ocultista que trata de reemplazar la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y eso es lo que se ha metido en muchas congregaciones. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Pero todo esto es por el descuido, por la negligencia de muchos llamados a ministrar, amado hermano. Y vemos la iglesia que está siendo conducida ya no por la palabra de Dios, sino por métodos humanos. Quieren ganar a la iglesia no con el método del Espíritu Santo, sino que la quieren ganar por medio de estrategias humanas, estrategias carnales. Ellos dicen, para ganarnos a los pandilleros tenemos que vestirnos como pandilleros y salir a predicar como pandilleros para ganarnos a los pandilleros. Después dice, mi amado hermano, para ganarnos a los drogadictos tenemos que pintar a un Cristo fumando con marihuana. Ellos dicen, mi amado hermano, para ganarse a los rockeros tienen que vestirse como rockeros. La pregunta es, ¿cómo harán estos ministros para ganarse a los homosexuales? ¿Se van a vestir de mujer? ¿Amén? Porque ellos dicen que para ganarse a las almas hay que hacerse como ellos. Esos son métodos humanos. Eso es totalmente antibíblico. Porque la Biblia enseña, mi amado hermano, que el único que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. No hay ningún método humano. No hay ninguna estrategia carnal. Puede que sí llene la iglesia a punta de esos métodos, pero la pregunta es, ¿esas personas que tendrán ahí serán espirituales? ¿Estarán salvas? ¿Serán regeneradas? ¿Serán renovadas? Porque eso es lo que le interesa a Dios, amado hermano. Puede que aquí estemos 20, 30, puede que no tengamos una mega iglesia como las tienen los otros, pero amado hermano, yo prefiero tener 20, 30 personas que han sido salvadas antes que tener 1000 personas que no estén salvas. Y a su nombre. Yo prefiero tener 5 personas en mi iglesia, pero que amen a Dios de todo corazón, que teman a Dios, que sean fieles, y no tener 1000 infieles, no tener 1000 rebeldes, no tener 1000, amado hermano, personas que están más perdidas que el mismo diablo. Y esa es la realidad. ¿Qué pasa cuando nosotros descuidamos la iglesia? ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios escasea, mi amado hermano? Cuando la palabra de Dios escasea, mi amado hermano, se entran los espíritus engañadores y las doctrinas de demonio, hermano amado. Bendito sea su nombre. Y eso es lo que estamos viendo, mi amado hermano. Amado hermano, iglesias, amado hermano, que han rechazado la palabra de Dios. Hay iglesia, amado hermano, donde solamente cuando empieza el culto
ellos ni bien comienza la alabanza, ya van recogiendo la silla y ellos van ahí a danzar todito, y ahí pasan las 2 horas danzando y no hay mensaje de la palabra. Cuando a mí la Biblia me enseña que el único instrumento para perfeccionar, para edificar, para corregir, para instruir, para salvar es la palabra de Dios. Es la palabra. Por eso es que la palabra no puede escasear en ninguna iglesia verdadera de Cristo, porque Cristo es la palabra. Y si la palabra no está en las congregaciones, eso quiere decir que Cristo no está ahí. Eso quiere decir que ahí hay otro espíritu, pero no el Espíritu Santo. Ahí hay otro Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Y hay otro evangelio, pero no es el evangelio de la palabra de Dios. Yo le quiero leer, mi amado hermano, el libro de Gálatas. Vamos a ver Gálatas capítulo 1. Mira, amado hermano, en qué condición están las personas que han desechado, han rechazado, han quitado la palabra de las iglesias. Amén. Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice la palabra del Señor: no hay otro evangelio. ¿Cuántos saben que no hay otro evangelio? Hay un solo evangelio. Mire lo que dice el Espíritu Santo a través de esta palabra. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora mire el verso 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. 2 Corintios capítulo 11, verso 4. Vamos a ver rápidamente. 2 Corintios capítulo 11, verso 4. Vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 11. Vamos a leerlo desde el verso 1. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira el verso 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado, porque yo, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Pero la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Amén. Gloria sea al Señor. Mire lo que dice la Escritura: si viene alguno predicando a otro Jesús, lo reciben. Eso estaba haciendo la iglesia de Corintios. Pablo se había ido de la iglesia de Corintios
se había ido a otras regiones a visitar las iglesias de Éfeso. Y cuando Pablo vuelve, se encuentra con la sorpresa de que los hermanos ya no estaban predicando al Jesús que se les predicó, ya no habían recibido el Espíritu que se les dio, ya no estaban predicando el Evangelio que escucharon, estaban predicando a otro Jesús, habían aceptado a otro Espíritu y habían predicado otro Evangelio. Eso es lo que están haciendo los falsos maestros, los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos, amado hermano, los ministros de Satanás disfrazados como apóstoles de Cristo. Eso es lo que están haciendo. Están predicando a un Cristo avaro. Están predicando a un Cristo que se vende por plata. Y no están predicando al Cristo que dijo: siendo rico me hice pobre, para que con mi pobreza vosotros fueseis enriquecidos. Ese es el Cristo de la Biblia. Ese es el Cristo que yo predico, que yo recibí. Ese es el Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario. Pero dice la Biblia que estos hombres autodenominados doctores, porque se denominan doctores de la ley, cuando dice la Biblia que son indoctos, porque lo poco que conocen se tuercen como animales irracionables. Y ellos quieren explicar esto, pero no pueden explicarlo. Salió un doctor, entre comillas, que dijo que ya Cristo había venido 10 veces. Que el Señor reprenda a ese hijo del diablo. Una sola vez vino y vendrá por segunda vez a salvar a los que le esperan, dice la Escritura. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que está predicando ese demonio. Amén. Eso es lo que está predicando. Está haciendo lo mismo que José Luis de Miranda. ¿Saben quién es ese? José Luis de Miranda. ¿Sí saben quién es? Fue el presidente de la secta diabólica y satánica Creciendo en Gracia. Amén. Que yo le digo creciendo en desgracia, yo le digo eso. Los autodenominados 666. El que dijo, ¿sabe lo que dijo este sinvergüenza? Que Cristo se le había aparecido a él. Amén. Y que él era el Cristo reencarnado en este tiempo. Imagínense lo que dijo. Amén. Y muchos le creyeron, porque estos hombres, amado hermano, tienen seguidores, tienen muchos seguidores. La gente los sigue. Yo quiero leer, amado, segunda de Pedro. Mire lo que dice. Estos sinvergüenzas tienen muchos seguidores. Segunda de Pedro, capítulo 2. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Cuando usted lo tenga puede decir amén. ¿Ya lo tiene? Segunda de Pedro, capítulo 2. Falsos maestros y falsos profetas. ¿Ya estamos? Y aquí voy a entrar al centro, al meollo del asunto. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y mire el versículo 2, que esto es lo que más me preocupa. No dice pocos, dice y muchos seguirán sus disoluciones, o sea, sus mentiras, sus engaños, sus blasfemias, por causa de los cuales el camino de la verdad
será blasfemado. Y por avaricia, porque eso es lo que son todos estos, ávaros, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para castigarlos en el día del juicio. Y mayormente a aquellos, mire, subraya este versículo 10, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al Señor, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Amén. Bendito sea su nombre. Eso es lo que son estos falsos. Son atrevidos y contumaces. Amado hermano, y en esto es lo que muchas congregaciones han caído. Amén. Ahí no se te habla de una palabra viva. Tú has escuchado el canal 46, el canal de enlace con el diablo, la cueva de ladrones, esa que hay ahí. Amado hermano, que ellos hacen su robatónica cada vez y cuando, y que le piden plata a la gente y lo venden a Dios como que fuera un producto, como que si le dice, pacta con Él que Él te va a dar más. Amén. No vea ese canal apóstata, no escuche ninguno de esos predicadores, porque todos son ministros de Satanás disfrazados como apóstoles de justicia. Amado hermano, ahí muchos se pierden, siguen sus disoluciones. Amado hermano, usted ve que en esos lugares nunca va a escuchar un mensaje del arrebatamiento. Usted nunca va a escuchar un mensaje que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Ahí usted nunca va a escuchar un mensaje que le hable al pecador que tiene que arrepentirse y cambiar su manera de vivir para que pueda ir al reino de los cielos. Nunca va a escuchar un mensaje de eso, amado hermano. Por eso es que nosotros tenemos que volvernos a la senda antigua, permanecer en la senda antigua, andar en este camino el cual hemos sido enseñados, mi amado hermano. Amén. Hay muchos, ¿y sabe de dónde han traído esto? Esto lo han traído de la Iglesia Católica Romana, la gran ramera del Apocalipsis 17. Porque ellos le llaman los videntes. Ellos dicen, ellos ponen en altares, canonizan a la gente que se muere ahí y los elevan y los ponen como santos. Y lo mismo está haciendo la iglesia evangélica cristiana. Lo mismo están haciendo con estos autodenominados apóstoles y doctores de la ley. Amado hermano, los han subido a pedestales, altares, los tienen como ídolos. La gente busca que ellos los miren. La gente busca tocarlo para ver si reciben la unción, la bendición, para ver si reciben una nueva revelación, porque ellos se creen seres especiales. ¿Tú sí sabías cómo se creen ellos? Ellos se creen como seres especiales que han sido llamados solo por Dios, que solamente ellos pueden escuchar la voz de Dios y nadie más, que han sido enviados para una tarea especial para advertir a este mundo de lo que Dios va a traer. Amado hermano, y uno de esos son los presuntos resucitados, los viajeros del cielo y al infierno, que cada uno dice, cada uno cuenta una historia más impactante para tratar de asombrar a la gente, pero entre ellos mismos se confunden, entre ellos mismos traen confusión a la iglesia, porque la Biblia desbarata la doctrina de estos muertos resucitados. Amén. Yo quiero leer en Lucas capítulo 16, la porción donde ellos se basan para enseñar de los muertos resucitados.
Lucas capítulo 16, verso 19. Mire lo que dice la escritura. ¿Ya lo tiene? Cuando usted lo tenga puede decir amén. Amén. Lucas 16, verso 19. ¿Estamos ahí? Amén. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían a la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y viendo de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora estés consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima con ese, no es una montaña, es un abismo, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Y aquí está lo bueno. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y miren la respuesta que le da Abraham. Esto es lo que hay que responderle a estos viajeros del infierno. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? El rico le dice: Padre Abraham, mándalo a Lázaro o a alguno de los profetas que han muerto, mándalo, resucítalo, para que vaya a la casa de mi padre y le anuncie que tengo 5 hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Eso es lo que le pidió el rico. Amén. Mire, pero ¿cuál es la respuesta que le da Abraham? ¿Qué es lo que le dice Abraham? Dice: no, a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. ¿Qué quiere decir esto? Ahí tienen la palabra de Dios, ahí tienen el testimonio de Cristo. Oigan la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que están enseñando estos falsos resucitados? Ellos están tratando de decir que es por su testimonio, su experiencia que tuvieron de irse al infierno, es que la gente, y por el mensaje que recibieron de Dios ahí, dice, porque ellos dicen que recibieron un mensaje directamente de Dios para traérselo a toda la humanidad, para que la humanidad se arrepienta. ¿Sabe lo que están haciendo? ¿Sí sabe usted lo que están haciendo caer al pueblo? Lo están haciendo caer en idolatría. Y le están haciendo ver al pueblo que la palabra de Dios no es suficiente para salvar a un hombre. Que la gente tiene que salvarse es por el testimonio de ellos, por lo que ellos dicen. Y escucha, porque esto es más tremendo. Eso pasa cuando la palabra de Dios escasea en la iglesia. Cuando un pastor no tiene conocimiento, cuando un pastor no es responsable de escudriñar las escrituras y de enseñársela al pueblo y someter al pueblo para escudriñar las escrituras, la palabra de Dios escasea. Y ahí se meten estos espíritus engañadores a confundir a la iglesia y le hacen creer a la iglesia que es así. Amado hermano, le están haciendo creer a la iglesia que la gente se salva por lo que dice el hombre y no por la palabra de Dios. ¿Quién tiene más veracidad? ¿La palabra de un hombre o la palabra de Dios? ¿Cuál es poder? ¿La palabra de un hombre o la palabra de Dios? ¿Quién es la que cambia y transforma la vida de todo ser humano?
es la palabra de Dios. ¿Quién te transformó a ti? ¿La palabra de un hombre? Fue cuando leíste esto que te transformó y te cambió. O sea que la palabra de Dios es suficiente para salvar a la humanidad. Amén, amado hermano. Es por la palabra que la iglesia se guía. No es por la experiencia que yo tuve. Porque en ellos se les mete espíritus engañadores. Porque mire que no se le prohibió que nadie resucitare. ¿Lázaro resucitó? ¿Algún profeta resucitó? No. Abraham le dijo, no va a resucitar nadie. Y le dijo, pero si así fuera, si alguien resucitara, y aún así le creerán. Y sí sabe que sí se cumplió eso. ¿Quién resucitó al tercer día? ¿Y le creyeron? No le creyeron. Si Cristo que resucitó al tercer día, hermano, no le creyeron, amado hermano, no se van a persuadir ni porque venga otro del infierno a decirle, vengo y traigo un mensaje para que cambie. Mentira del diablo. La gente no cambia por eso. La gente cambia cuando la palabra de Dios llega a su vida. Ahí cambia la gente. Amén, hermano. ¿Y qué pasa? A todos esos falsos profetas que me van a ver, a todas esas falsas profetas que me van a ver, que no tienen el Espíritu Santo, que tienen el espíritu de pitonisa, un espiritismo. Amado hermano, estas falsas profetas le dicen al pastor y a la congregación que es por la palabra que trae la falsa profeta que el pueblo tiene que tener temor a Dios. O sea, poniendo por arriba de la palabra de Dios la palabra de un falso profeta. Que el Señor reprenda a ese diablo y a su nombre. ¿Quién vive, hermano? A su nombre. Así que ándate a engañar a otra gente, pero aquí en Cristo poder de Dios no vas a engañar a ninguno, porque aquí Dios levantó un hombre de la sana doctrina que nos enseñó la palabra de Dios y nadie nos va a mover de esa enseñanza. Así que a engañar por otro lado. Amén, hermano. Con sus mentiras a otro lado. Aquí no hay cabida. Aquí le vamos a decir a los falsos profetas, le vamos a decir como Dios le dijo al diablo: fuera, no hay lugar para ti aquí. Amén. Así le decimos a los falsos profetas. Le vamos a meter un puntapié, fuera de aquí. Amén, hermano. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria sea el Señor. Así que esos falsos profetas y esas falsas profetas tienen que arrepentirse, porque si se mueren así, hermano, los espera el diablo en el infierno cuando mueran. Amén, hermano. No se deje engañar porque hablan en lengua. No se deje engañar porque te dicen una palabra profética. No se dejen engañar porque ellos te gritan más, porque son gritones esos falsos profetas. Y te atemorizan con gritos y con alaridos, porque parecen perros aullando. Hacen unos alaridos y piensan que es el Espíritu Santo, pero ese es un espíritu de engaño que está metido ahí. El Espíritu Santo no hace alaridos. El Espíritu Santo es amable. El Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo es ordenado. El Espíritu Santo no hace esos espectáculos. El Espíritu Santo es Dios mismo. Ese es otro espíritu que hay que rechazarlo, pero no es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía a todas, y estos no hablan verdad, estos hablan adivinación de su corazón. Amén. Y hay de ellos, dice el Señor, que han dicho: así dicho el Señor, yo no he dicho nada. Hay de ellos, y ese hay es un juicio, hermano. Así que Dios tenga misericordia de esta gente si no se arrepiente. Pero aquí le decimos: arrepiéntete para que Cristo te vuelva a restaurar. Amén, hermano. ¿Quién vive?
Y a su nombre. Así que, ¿a quién usted le va a temer? ¿A la palabra de Dios o la palabra de la falsa profeta? Entonces, cuidado verlo usted con la cabeza agachada cuando viene un falso profeta a decirle cosas a usted. No, no, no. Repréndalo, échelo fuera. Dígale, fuera, diablo asqueroso, fuera en el nombre de Jesús. Eso no está en la palabra de Dios. Lo que me está diciendo no está en la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia, primera de Pedro capítulo 1 verso 19. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha encendida que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y a su nombre. Esta es la palabra profética más segura. Esta no te miente, esta te habla la verdad. Amén. Por eso es que hay que amar la palabra. Pero si usted es indiferente con esta palabra, el falso profeta se lo va a engañar y se lo va a llevar para el infierno. Amén, hermano. Pero mientras usted tenga el conocimiento de la palabra, hermano, gócese. Gócese, usted va a poder vivir en libertad porque nadie lo va a engañar. Más bien usted lo va a corregir y le va a enseñar. Amén. Para que aprenda ese atrevido, esa atrevida a respetar la palabra de Dios. Porque aquí hay palabra de Dios. Amén. Usted dice, el hermano Carlos es un tigre, es un león ahí. Es un león. Pero no, cuando estoy a solas con mi Dios soy un niño que lloro, hermano. Lloro porque yo mismo no estoy libre de estas cosas. Nadie está libre de esto. El espíritu de engaño es tan sutil que ha hecho caer grandes ministerios, grandes hombres de Dios, los ha engañado. Y como Cristo mismo dijo, si fuera aún posible, aún a los escogidos engañarán los falsos profetas. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo le lloro a Dios. Cuando estoy orando, le digo, Señor, no permita que se me meta un espíritu de engaño y me engañe y yo enseñe falsa enseñanza. Le lloro como un niño a Dios porque tengo temor de Él. Amén, hermano. Amén. Y así tenemos que ser todos, tener temor, llorar delante de Dios, decirle, guárdanos, líbranos de este engaño. Amén, hermano. A su nombre. Ya voy a terminar con este pasaje, termino. Segunda de Corintios, este es el último pasaje y terminamos. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1 en adelante. ¿Ya estamos? Amén. Voy a leer. El apóstol Pablo hablando aquí. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea, Pablo no se gloría, pero los falsos resucitados sí se glorían. Ellos dicen, Dios me llevó al cielo y al infierno y aquí te traigo un mensaje, llevándose la gloria, haciéndolo protagonista de esto. Amén. Pero Pablo dice, no me conviene gloriarme. Eso es un apóstol verdadero. Y mira el verso 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Qué distinto es un hombre de Dios. Mire, un hombre de Dios no dice yo sé, Dios lo sabe. Amén. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Y otra vez dice, Dios lo sabe. Escúchame, mi amado hermano. ¿Sabes de quién está hablando aquí? Cuando dice Pablo, conozco a un hombre que hace 14 años, está hablando de él mismo, sino que él se está poniendo en tercera persona, no se pone como yo, como hacen muchos hoy en día, yo y solo yo. Yo hice, yo tengo.
No, no, el hombre de Dios no dice yo tengo, yo hice. El hombre de Dios, ¿qué dice? Amén, se pone en tercera persona, no se alaba él mismo, sino que otro es el que lo alaba. Así como Cristo dijo, yo no me alabo a mí mismo, otro es el que da gloria y testifica a favor de mí, que es el Espíritu Santo. Amén, gloria sea al Señor. Entonces, está hablando el apóstol Pablo de él mismo, pero él se pone en tercera persona aquí. Y está diciendo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Él le está dando la gloria a Dios, le está diciendo que es Dios el que tiene el control de ese acto. Pero estos dicen, yo fui. Yo me fui, me morí y me fui al cielo 24 horas y me fui al infierno. Como que estos tuvieran el poder y la autoridad para hacer esto, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Escucha, mi amado hermano, porque aquí desbaratamos esta doctrina de esos muertos resucitados, esos falsos que han engañado a mucho pueblo. Ellos dicen, Dios me mostró en el cielo a Abraham, a Isaac, a Jacob, jovencito de 15 años. Ni lo que hablan ellos. Allá vi a los profetas y a los apóstoles. Imagínense, ellos dando las características de cómo es el lugar, identificando a las personas que están ahí y diciendo que tienen 15 años y todas esas cosas. Otra sinvergüenza dijo que cuando cumplió los 15 años, el Señor se la llevó al paraíso y le celebró la fiesta de los 15 años allá. Hermano, qué estupidez. Amén. Y la gente, amén. Qué ignorancia, hermano. ¿Se da cuenta que escasea la palabra de Dios ahí? Eso es lo que pasa cuando la palabra de Dios escasea. Por eso así se llama este tema. Esta predicación, hermano Carlos, le pone ahí cuando la palabra de Dios escasea. Amén. Mire, y ellos dicen que después que el Señor Jesucristo se los llevó 24 horas al cielo, el mismo Señor Jesucristo se los lleva 24 horas más al infierno. Y que en el infierno dice que allá vieron a Juan Pablo II y que vieron a Selena cantando y que le salió una serpiente por la boca. Y que dicen que allá en el infierno vieron a la abuelita. Y describen todo. Y allá lo vi a Michael Jackson, que estaba haciendo ese paso que hacía aquí cuando estaba vivo, pero la estaba haciendo parado en puntas de clavo con llamas de fuego. Imagínense, hermano, qué ignorancia, hermano. A mí se me cae la cara de vergüenza. Me da vergüenza ajena, créamelo. Amén. ¿Y qué dice Pablo aquí? El verso 4. Que fue arrebatado al paraíso. O sea que Pablo fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. ¿Qué significa inefable? Que no se pueden expresar con un lenguaje terrenal, que no se pueden entender. Amado hermano, es que estos pseudos son tan terrenales que piensan que en el cielo las lenguas son iguales que aquí en la tierra. Allá en el cielo son lenguas espirituales. Es otro dialecto, no es el mismo de aquí. Pero como son tan humanos, tan terrenales, piensan que como aquí hablamos en español, dice que allá también se habla así en español. Allá son lenguas angelicales. Allá se habla a mano cosas que para la mente terrenal son misterios. Y Pablo está diciendo que él oyó esta palabra, pero que no se le dio que las expresara. ¿Quién fue que le dijo que no la expresara? El que es Señor de la iglesia. ¿Quién es el Señor de la iglesia? El Espíritu Santo de Dios. Él es el amo y Señor de la iglesia en este nuevo pacto. Este es el pacto del Espíritu. El Espíritu Santo que le dio a Pablo
le reveló toda la doctrina para la iglesia, el mismo Espíritu Santo le dijo: no se te permite hablar allá lo que oíste acá arriba. Amén. ¿Y por qué estos sinvergüenza dicen que oyeron la voz de Abraham y que oyeron la voz de la abuela que le dieron: Isaac, no, arrepiéntete, no, para que no vengas acá? Amén. Amén, hermano. Esta palabra desbarata todo ese trama que han armado los falsos resucitados. Amén, hermano. ¿Se da cuenta que es importante tener conocimiento de la palabra? ¿Qué pasa si nosotros no hubiésemos tenido este conocimiento? ¿Qué hubiera pasado en nosotros? ¿Ah? ¿Y por qué dice le creíamos? Si cuando recién salió el video de esta niña oriunda del Empalme, hermanos, la pasaban por las congregaciones y todo el mundo creía que eso era verdad. Cuando recién salió esto de los muertos resucitados, amén, hasta que después tuvo que venir la corrección y decir: eso no es de Dios. Todo eso es un mercadeo. Todo eso, amado, es para llenar estadios, para agarrar fama, y quienes están detrás de esto son gente empresaria. Amén. Pero no es de Dios. Así que usted no le tema a esos presuntos resucitados. Usted témale a la palabra de Dios. Amén. Así que cuando salga uno de esos faltos de entendimiento, dígale: hermano, ándale, 2 Corintios capítulo 12, verso 1 al 4, y ahí vas a ver que estás engañado. Amén. Ni a Pablo, que es el apóstol, se le permitió eso. ¿Cuánto más a estos de ahora, que no tienen al Espíritu, que son los sensuales, que no tienen al Espíritu, dice Judas? Amén. Amén, hermano. Pero eso es lo que pasa cuando la palabra de Dios escasea. Por eso usted tiene que venir los domingos 9:30 a 10:30 las enseñanzas. Hoy día empezamos, gracias a Dios, y hubo una buena audiencia hoy día. Amén. Por eso es que empezamos el culto tempranito y lo empezamos ya con 28 hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios tiene que ser enseñada. Pero ¿dónde tiene que ser enseñada primeramente? ¿En dónde? Dígalo más fuerte. ¿En dónde? En la casa. ¿De dónde cree que van a salir los hombres y las mujeres de Dios? Van a salir de tu casa. Eso nos enseñó el apóstol. Hacer culto, hacer un altar familiar, coger a la esposa, a los hijos y hacer un culto, predicarle la palabra. Porque cuando un hogar tiene su altar familiar bien, amado hermano, vamos a ver una congregación viva, una congregación fuerte, una congregación saludable, una congregación poderosa en Dios. Porque para tener una congregación saludable hay que tener primero un hogar saludable. Amén, hermano. Primero el culto debe ser en tu casa. Coger a tu esposa, a tus hijos, vamos a orar, vamos a cantar unos salmos, unos himnos, y de ahí la esposa o el esposo abre las escrituras y le repite a los hijos la palabra de Dios. ¿Cuántos hacen eso? Amén. ¿Cuántos lo hacen? Ya, si no lo hemos hecho, lo vamos a empezar a hacer desde ahora en adelante. Amén. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén, hermano. Gloria a Dios. Ese es el mensaje, hermano. Hemos terminado el mensaje de la palabra de Dios. La palabra tiene que ser predicada en la casa, primeramente. Amén. Póngase de pie.